jóvenes, vamos a empezar con el tema. Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer la continuación del tema que hicimos la clase pasada. Hicimos gran parte de la parte teórica, que es circunferencia, ¿no? En algunas posiciones relativas con respecto a la circunferencia. Bueno, ese es el tema, y hoy vamos a hacer la continuación, ¿recuerdan? Ahora voy a colocar circunferencia, ¿ya? Bueno, en esta parte vamos a comenzar a resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Circunferencia, ¿ya? El tema de hoy. En esta parte vamos a hacer la resolución de algunos ejercicios. Circunferencia. Bien, a ver. Vamos a comenzar. Ya hemos visto un par de ejercicios, así que vamos con el problema número 3. Me parece que es el que falta. ¿No? Problema 3. Bueno, acá en el problema 3 se tiene una circunferencia. Vamos a dibujar esa circunferencia, una circunferencia pequeña. Y ubicado de esta forma, ¿no? Vamos a tratar de dibujar. Algo así de esta forma, ¿no? Ya. Esa es la intención. Dibujar la circunferencia, pero veo que esta circunferencia, a esta circunferencia, tiene una recta tangente, y por aquí tiene otra recta tangente. Otra recta tangente. Punto de tangencia, según lo que veo en la gráfica. Luego también notamos que este es el punto A. Y por acá notamos que es el punto B. Acá tenemos el punto O. Por acá es 74 grados, ¿no? Voy a colocarlo por acá. 74 grados sexagesimales. Del gráfico, calcular el valor de PA. ¿Cuánto es PA? ¿Cuál es la medida de PA? Si O es el centro, A y B son puntos de tangencia. Listo. ¿Y cómo está? ¿Cierto? ¿Qué es lo que podemos realizar en este caso, no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? A ver. Vamos a trazar del centro de la circunferencia hasta el punto de encuentro de estas dos rectas tangentes, porque eso nos conviene. Además, ese punto de intersección, el nombre, ese punto de intersección es el punto P. Aquí está el punto P. Lo que nos están preguntando es determinar el valor de ese punto, ¿no? Desde P hasta A, ¿cuánto vale? Recuerda que desde P hasta A mide lo mismo que desde P hasta B. Tienen la misma longitud. ¿Por qué? Porque es su propiedad, ¿no? Cuando está dentro de una circunferencia, las rectas tangentes se intersectan y desde el punto de tangencia al punto de intersección mide lo mismo que del otro punto de tangencia hacia el punto de intersección. Así que determinar PA es lo mismo que determinar PB. Lo que vamos a hacer es trazar desde el centro de la circunferencia una recta hacia el punto de intersección de las rectas tangentes. Eso que está ahí. Y desde el centro de la circunferencia trazo una perpendicular hacia la recta tangente. En todo caso, sería trazar desde este punto hacia aquí de manera perpendicular. Aplicando esa propiedad que desde el centro se traza el radio hacia un punto de tangencia, se traza el radio hacia el punto de tangencia, ese ángulo que forma el radio con la recta tangente es de 90 grados. Además, este ángulo que da 74 grados se biseca. Es decir, aquí sería 37 grados y por aquí también sería 37 grados. ¿De acuerdo? Así está todo. Muy bien. Ajá. Ah, y acá hay un dato extra, ¿no? Que el radio es 6. Por aquí, vamos a colocar. Es un dato extra que da el problema. El radio dice que es 6. 6 centímetros, vamos a decirlo. ¿Ya? 6 metros, dice, ¿no? Ya, 6 metros, no hay problema. Entonces se entiende que si el radio es 6, hace un rato hemos trazado el radio justamente
hacia el punto de tangencia B? Hay 6. Muy bien, si él es 6, y estoy dentro de un triángulo de 37 grados, si él es 6, todo esto tiene que valer 8. Y recuerda que si él vale 8, el de aquí también vale 8. Por lo tanto, decimos que ese segmento PA mide 8. 8 metros. ¿De acuerdo? Entonces se tiene la respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Cuatro. Por ejemplo, ejercicio número 4. Ah, que veo que ya está resuelto, entonces pasamos al ejercicio número 5. Porque nosotros queremos resolver aquellos que no han sido resueltos, ¿no? Bueno, en el caso del problema 5 me dice, del gráfico calcular el valor de beta. Veamos de qué se trata. Ahora colocamos. De gráfico calcular el valor de beta. Ahora me piden determinar el valor. ¿Cuánto mide? ¿No? ¿Cuánto mide ese ángulo? Calcular el valor de beta. Si T es punto de tangencia, perfecto, T es punto de tangencia. Voy a colocarlo por aquí. T es punto de tangencia. Nada más. Recordar eso, ¿de acuerdo? Bueno, y O es el centro. Qué buen dato también. O el centro. El centro, obviamente, de la circunferencia, ¿ya? Centro de la circunferencia. Pero vamos a dibujar, pues, cómo es el gráfico que nos menciona. Bueno, vemos que es una semicircunferencia, así que lo vamos a dibujar por aquí, algo así. Semicircunferencia, por aquí pasa, por el diámetro, pasa toda una recta, ¿de acuerdo? Y se traza una recta tangente, por aquí, ¿ya? Recta tangente. ¿No? Recta tangente en este punto. Justamente ese es el punto T al cual dicen que es punto de tangencia. Luego por aquí, cortando a la parte de la circunferencia, se forman 90 grados. Bien, 90 grados. Bien, también me dan este dato, ¿no? Que desde este punto hasta el punto T forman 40 grados. Por aquí se forma 40 grados. Por aquí es beta. Bueno, por acá me mencionan los vértices. Vértice A, vértice O, vértice D, T está acá y eres el vértice B. Listo. Así está, ¿verdad, jóvenes? En sus libros está de esa forma. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? A ver, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué se puede realizar en ese caso? Muy bien, a ver, apliquemos las propiedades que nosotros conocemos. Por ejemplo, si hablamos del radio, ¿no? El radio, como él es el centro de la circunferencia, aquí nace el radio. Y tú podrás trazar el radio a cualquier lado de la circunferencia, cualquier punto de la circunferencia. En especial, si trazas el radio justo al punto de tangencia, se va a formar 90 grados. Porque tú sabes que del centro al punto de tangencia cae perpendicular, ¿cierto? Cae de manera perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, pero eso sí, si él es radio, ¿verdad? Si él es radio, se entiende que él también es el radio. Se entiende que esto de acá también es radio. Lo cual entonces tú entenderás que este triángulo que tenemos por aquí, este triángulo es un triángulo isósceles. Isósceles se le dice al triángulo que posee dos lados iguales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Él es el ángulo 40, entonces necesariamente él tiene que ser 40 grados, porque los lados son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, si él es 40 y él es 40, este ángulo que está por aquí es 80 grados.
acuerdo? Y en este triángulo, vamos a llamar el triángulo, porque no tiene vértice, ¿me parece? Ah, sí tiene vértice C. En el triángulo OTC, que voy a colocar por aquí, en el triángulo OTC, se cumple que la suma de los ángulos internos debe darme siempre 180. 90 grados más 80 grados más beta debe ser 180 grados. ¿De dónde es fácil darse cuenta de que el ángulo beta es igual a 10 grados, ¿no? Y ahí tienes la respuesta para ese problema. ¿De acuerdo? Bien, pues. Bien, continuamos. Problema número 6. 6. A ver. Problema número 6. Por acá entonces. Problema número 6. Ya está. Ahora sí. Bien. En el problema número 6 tenemos lo siguiente. Uno de los ángulos de un triángulo rectángulo mide 30 grados y el lado mayor mide 4 metros. Calcule la medida del radio de la circunferencia inscrita en este triángulo. Repito, uno de los ángulos de un triángulo rectángulo mide 30 grados y el lado mayor mide 4. Calcule la medida del radio de la circunferencia ojo, dice inscrita. ¿Por qué te digo ¿no? Porque está dentro del triángulo, ¿ya? Por eso digo inscrita en este triángulo. Eso es lo que dice. ¿Qué podemos hacer? Vamos a dibujar primero la circunferencia, ya que yo sé que dentro de esta figura, de este triángulo que voy a dibujar, se va a encontrar una circunferencia. Así que voy a dibujar entonces la circunferencia. La circunferencia. Pero me hablan de un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Voy a dibujar el triángulo así de esta forma. Está. Por aquí le colocamos 90 grados. La historia empieza así. Uno de los ángulos de un triángulo rectángulo mide 30 grados. Entonces, uno de los ángulos, de repente es el que está por aquí. Él mide 30 grados, quizás. ¿De acuerdo? 30 grados. Y además es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya. El lado mayor mide 4. Todos sabemos que el lado mayor es la hipotenusa, ¿no? Es lo más grande en el triángulo. Ese cateto tan especial le dicen hipotenusa, ¿no? Pero es el lado mayor. 4 unidades. 4 metros, ¿no? Calcule la medida del radio de la circunferencia. ¿Cuánto vale el radio de la circunferencia? Ya, perfecto. Está viendo el valor del radio. Inscrita, que está inscrita dentro de este triángulo. Perfecto. Claramente lo que vamos a hacer nosotros es descubrir los otros lados, ¿no? Es conocido el triángulo de 30 y por supuesto aquí tiene que ser 60 grados.
Si ya nos dieron que la hipotenusa es 4, el lado mayor es 4, al frente de 30 tiene que ser 2 metros. Y este otro cateto es 2 por la raíz de 3, ¿no? Conocido para todos nosotros. Triángulo notable. Entonces, en este triángulo lo que puedo aplicar es el teorema de Poncelet, ¿no? Que relaciona a la circunferencia inscrita, al radio de la circunferencia inscrita. En este caso vamos a colocar aquí el teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Poncelet? Lo siguiente. Que la suma de catetos, en este caso 2, más el otro cateto 2 raíz de 3, es igual justamente a la hipotenusa, que es 4, más 2 veces, o 2 veces ¿quién? El radio. Esa es la propiedad, ¿de acuerdo? Eso es lo que debe de cumplirse. Muy bien, entonces ahora me doy cuenta que todos tienen mitad, así que me va a quedar 1 más la raíz de 3 igual a 2 más el radio. Fíjate, a todo le saqué la mitad. 2 pasa a restar, te va a quedar la raíz de 3 por aquí, y este 1 menos 2, eso me sale menos 1, igual al radio. Entonces, acá tienes, raíz de 3 menos 1 metros, vendría a ser el valor del radio que a mí me están pidiendo, ¿de acuerdo? Si tú deseas lo puedes reemplazar, ¿no? Raíz de 3 aproximadamente, bueno, a las centésimas 1,73, menos 1, bueno, 0,73 sería metros el radio, ¿ya? Pero bastaría con que lo dejes de esta forma. Muy bien, problema 6, ya está. ¿Qué pasa con el problema número 7? ¿Qué propone? Si la mediana de un trapecio circunscrito a una circunferencia mide 6 metros, calcule el perímetro del trapecio. Podría utilizar una circunferencia primero, ¿no? Más o menos, algo así. Acá tenemos una circunferencia aproximadamente, ¿no? Y, aunque me conviene dibujarlo más pequeño, ¿no? Mejor así, más pequeño. Tenemos la circunferencia. Y nos dicen primero, bueno, yo dibujo la circunferencia porque al final esta circunferencia está atrapada en ese trapecio que nos mencionan al principio. Dice, si la mediana del trapecio que está circunscrito, ¿no? O sea, dentro del trapecio está la circunferencia, ¿no? A una circunferencia, mire, 6. Ojo, se refiere a la mediana del trapecio. ¿Está? Un trapecio tiene 2 bases, generalmente una base mayor y una base menor. Un trapecio cualquiera. Así de esta forma, ¿no? De esta manera. De esa forma. Ahí está el trapecio. Vamos a colocarle por acá los vértices. El trapecio A. El trapecio. Vértice B, vértice C, vértice D. Por aquí tenemos la mitad que vendría a ser M y por acá también otro punto E. Bueno, si la mediana del trapecio circunscrito a una circunferencia mide 6, ese dato lo voy a colocar por aquí. Mediana. La mediana. La mediana dice que es igual a 6. Perfecto. La mediana es igual a 6. 6 metros, calcula el perímetro del trapecio. Ya. Está bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle lados, pues, ¿no? A este trapecio.
Por si acaso esos puntos tenía la intención de dibujar la mediana. No son puntos de tangencia, por si acaso. A este de arriba le voy a llamar A y al de acá le voy a llamar B. Por aquí le voy a llamar, no sé, X, por aquí. Los lados de este trapecio. ¿Ya? Cuando alguien me dice que es la mediana, tú sabes que la mediana es la semisuma de las bases A más B sobre 2. A eso me refiero con semisuma. Eso debe de darme 6. Se entiende entonces que A más B es 2 por 6, es decir, 12. A más B es igual a 12. También puedo aplicar otra propiedad. Teorema de Pitot, ¿no? Teorema de Pitot. Nos menciona lo siguiente. Se supone que la suma de los lados opuestos debe darme igual a la suma de los otros lados opuestos. Esto siempre y cuando el trapecio esté circunscrito a una circunferencia. No inscrito, circunscrito. En otras palabras, la circunferencia se encuentra dentro de este trapecio. Debe de cumplirse entonces que x más y me da lo mismo que decir a más b. Pero recordemos, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos preguntan por, así es, nos preguntan por el perímetro. Y bueno, para determinar el perímetro, por acá lo podemos ver, el perímetro se determina como la suma de todos los lados de este polígono, que en este caso es un trapecio, es decir, A más Y más B y más X. En otras palabras podría ser así, A más B más X más Y. Ahora, A más B, ¿cuánto te da? Y X más Y, ¿cuánto te da? Recuerda que A más B es igual a 12. Y X más Y, que es lo mismo que A más B, también vale 12. Entonces se entiende aquí, ¿verdad? Que lo que me sale simplemente es 24. Ah, ojo, que no estás viendo, ¿verdad? Ya, vamos por aquí, por esto. Ya está. Listo, ahora sí. ¿Ya? A eso me refiero. ¿De acuerdo? Eso es 24. Muy bien, bien por este problema número 7 entonces. El problema 8 ya está resuelto. Bueno, y con eso hemos culminado esta primera parte de la resolución de los ejercicios. ¿De acuerdo? Pero ahí no vamos a terminar, obviamente. Tenemos que seguir avanzando. En el tema número 2 nos hablan de los ángulos asociados a una circunferencia. Ángulos asociados a una circunferencia. Vamos a colocar y vamos a continuar resolviendo ejercicios de este tema número 2. Voy a colocar el tema número 2. Ángulos asociados a una circunferencia. Ángulos asociados. Este es el tema número 2. Asociados a una circunferencia. Con este título lo encuentras en tu libro. Circunferencia. Y entonces vamos a desarrollar los ejercicios que vienen a continuación. Ahora vamos a desarrollar, como te decía, este tema. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Tema número 1. Ojo, recuerden, este es el tema número 2. Esta era parte del tema número 1 que faltaba resolver algunos ejercicios. Ahorita vamos a continuar entonces con el tema número 2. Que se trata también de una circunferencia, o de circunferencias. Vamos a una circunferencia. Eso.
Vemos que el centro está fijo aquí, centro O, ¿de acuerdo? Centro O, pero se ha trazado radios para este lado y para este otro lado. Y aquí se coloca el punto A y aquí el punto B. Luego de ahí se trazan las siguientes cuerdas. Y esta otra también. ¿No? Recuerden este punto. Ese punto lo han llamado B. Además, el ángulo que se forma aquí es de 20 grados. ¿De acuerdo? 20 grados. Por aquí tenemos X. ¿Qué pasa? Por los X. Bien. Bien. Bueno, lo que me está pidiendo es determinar el valor de X si O es el centro, ¿no? Determinar el valor de X si O es el centro. Muy bien, empezamos entonces aquí, mira, observa. Si él es 20 grados, todo este arco que tenemos por aquí, desde acá hasta acá, todo este arco viene a ser el doble. Este es un ángulo inscrito, que está dentro de la circunferencia. No está en el centro, no está en un punto interno, no está en un punto externo, está en la circunferencia. Pertenece a la circunferencia ese punto donde se forma el ángulo. Entonces, el arco que subtiende es el doble, 40 grados. Pero también debes de recordar que si el ángulo que tú estás analizando se encuentra en el centro de la circunferencia, en este caso aquí, ese ángulo X tiene que ser igualito al arco que subtiende. En este caso, X. ¿De acuerdo? Tiene que ser igualito. Así que, ¿cómo se dio mi respuesta? X simplemente tiene que ser 40. ¿De acuerdo? Vamos a tener número 2. Bueno, el problema 2 me dice, ¿no? Del gráfico calcular o determinar el valor de X. Determinar el valor de X. El gráfico determinar el valor de X si O es centro y T es punto de tangencia. Bueno, pero aquí es necesario, aquí sí es necesario dibujar la circunferencia. Más o menos así como está. ¿Ya? Por aquí se le ha trazado una recta tangente. Yo creo que un punto nada más. De esta forma. A ese punto de tangencia le llaman el punto T. Luego, teniendo en cuenta que él es el centro de la circunferencia, por aquí se ha trazado una cuerda y esa cuerda se conecta al punto de tangencia con otras cuerdas. Bien, a eso me refiero. Por acá es 70 grados. 70 grados. Por aquí es el vértice A. Vértice B, recta tangente. Por aquí es X. ¿Perdón? X. Y bueno, del gráfico me piden determinar el valor de X si O es el centro y T es el punto de tangencia. Listo. Nada más, esos son todos los datos que me dan. Bien. Nuevamente es lo mismo que aquí, por ejemplo. Ese ángulo se encuentra aquí, mira, en un punto, en este vértice B, en ese vértice en donde este vértice se encuentra en la circunferencia, es un punto que pertenece a la circunferencia. Ese ángulo que se está formando es 70 grados por medio de estas cuerdas. El arco que se extiende es el doble, así como lo hemos hecho acá. Si es 20, el arco es 40. En este caso, si acá es 70, este arco es el doble, es decir, 140 grados. Fíjate ahora este caso. X. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de ángulo es? Es un ángulo casi escrito, ¿no es cierto? X en este caso será de la siguiente forma.
X tiene que ser la mitad. Fíjate que acá está el valor de X, pero este arco empieza justo en el punto de tangencia hasta el punto A. Todo ese arco vale 140. Como es recta tangente y es cuerda, la tangente y la cuerda forman un ángulo que justamente es la mitad de ese arco. ¿De acuerdo? Un arco. Entonces, por lo tanto, acá yo puedo decir que X simplemente es la mitad. Por lo tanto, X es igual a 70 grados. Recuerda que es la mitad, ¿ya? 70 grados. Muchachos, disculpe. Continuamos. Bien, a ver, vamos a borrar esta parte, ¿ya? Entiendo que ya lo has copiado de la has aprovechado para avanzar. A ver. Todo aquí. Ah, eso debe estar en tu hermoso cuaderno.
Bien, continuamos. Problema número 3. ¿Ya? Problema número 3. Me dicen del gráfico, calcular el valor de X. Calcular el valor de X. Calcular el valor de X. Si A, B, C y D son puntos de tangencia. Si A, B, C y D son puntos de tangencia. Son puntos de tangencia. ¿Ya está? Bien, vamos a dibujar entonces una circunferencia. ¿Qué es lo que necesitamos para graficar este caso que estamos analizando? ¿Ya? Bueno, noto por aquí que le han trazado rectas tangentes. Por aquí, recta tangente, recta tangente. Por aquí también le han trazado recta tangente. Y recta tangente. Y él es el punto M, según el problema, ¿no? Él es el punto A, por acá tenemos punto B, por acá es punto N, punto de tangencia que es C, punto de tangencia que es D. Además de esos 4 puntos de tangencia, se están necesitando, voy a generar estas curvas, que no necesariamente tienen que intersectarse en el centro de la circunferencia. No tendría por qué, no necesariamente. Este punto de intersección, dicen que es el punto P, y por aquí se encuentra lo que me están pidiendo, es el valor de X. Esto es cuánto vale, ¿no? Esto es lo que me piden, el valor de X. Muy bien, entonces, hicimos, bueno, ¿algún dato más? Por supuesto. Acá dice que es 80 grados. Por acá me dicen que es 40 grados. Muy bien, del gráfico calcula el valor de X, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si A, B, C y D son puntos de tangencia, y nada más, bueno, determinar el valor de X. Ya, pues, a ver qué hacemos en este caso. Propiedad, ¿qué propiedad podemos aplicar? Hay que recordar, ¿no? Hay que recordar la siguiente propiedad, ¿ya? Vamos a recordar esta. Cuando hablamos de una circunferencia y cuando se trabaja con sus rectas paralelas, perdón, rectas tangentes. Se tiene esta porción de circunferencia, se traza la recta tangente, se traza otra recta tangente. Aquí se tiene un punto de tangencia, le vamos a llamar punto de tangencia T, punto de tangencia P, este punto de intersección le llamamos Q. Entonces, si yo sé que T y P son puntos de tangencia, y acá lo voy a colocar, ¿no? Si T y P son puntos de tangencia, entonces puedo decir lo siguiente. Entonces, muy bien, aparte de que, claro, ya sé que estos dos lados son iguales, puedo decir esto, ¿ya? Este ángulo que se forma aquí, vamos a llamarle el ángulo alfa. Y además, debes de notar aquí, este arco que queda marcado entre los puntos de tangencia. La medida de cerco la voy a llamar beta, que es lo que se cumple. Bien, lo que se cumple es que la suma de esos dos ángulos, y me refiero a la medida angular del arco con el ángulo, la suma de esos dos me debe de dar 180 grados. Alfa más beta me da 180 grados.
Es algo que debemos de recordar. Además, lo vamos a aplicar en este ejercicio. ¿De acuerdo? Eso. Esto es. ¿Ya? Bien, entonces, de eso se desprende lo siguiente. Entonces, sabiendo eso, podemos decir, entonces, el arco AB, fíjate, el arco AD, bueno, el arco AD, vamos a poner la medida del arco AD, la medida del arco AD, ¿de acuerdo? Pues esto que está aquí, tiene que ser prácticamente el suplemento de 80, es decir, 100 grados. Porque recuerda que esos 80 con este arco me deben dar 180. Además, la medida del arco BC me debe dar 140. La razón de que sea 140 es que 140 más 40 genera ese 180 que siempre debe dar. Ahora, si tú ya sabes que este de aquí vale 100, viste que vale 140, y te das cuenta que ese ángulo X es un ángulo que está inscrito dentro, ¿no? Encerrado dentro de la circunferencia, entonces puedes aplicar esa fórmula donde X es, o esa propiedad, donde X es la semisuma, ¿de acuerdo? La semisuma de los arcos, en este caso el arco AB con el arco BC, que justo tú lo tienes de dato, mira, lo tienes de dato. AD te vale 100, BC vale 140, y eso lo divides entre 2. Por lo tanto, aquí el valor de X es simplemente 240, 120. 120 grados. Esa es la respuesta, ¿no? Para nuestro caso, 120 grados. Bien, vamos con el problema número 5. Bueno, en el problema número 5 nos mencionan lo siguiente. En la figura, dice calcular el valor de X. Calcular el valor de X. Si O es el centro, ¿ve? O es el centro. Vamos a dibujar de qué se trata. Una circunferencia, semicircunferencia. De esta forma. Por acá creo que le ha trazado la perpendicular. Bien. Además, por acá. Bueno, acá me dicen que es X grados, por acá es 20 grados hexagesimales. O es punto A, punto B, por acá es C y por acá es D. Esta intersección es E. Bueno, nada. Ya. Bueno, fijémonos en lo siguiente, ¿no? Tenemos cuenta que si él es 90 grados, este de aquí también es 90 grados. Teniendo en cuenta de que esto es el diámetro. AB es el diámetro. Y este es el centro de la circunferencia, ¿no? Así como lo dice nuestro dato. Entonces, si él es el centro de la circunferencia, el arco que contiene también angularmente vale 90 grados. Este arco que tiene por aquí mide 90 grados. Y por aquí lo voy a colocar. 90 grados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pero este punto D, que notamos aquí, este punto D, va a formar un ángulo con estas cuerdas, pero un ángulo que se encuentra inscrito en la circunferencia. ¿De acuerdo? En la circunferencia. Entonces tendría que ser la mitad. ¿De acuerdo? La mitad. En este caso será 45 grados. Ahora, aquí se puede aplicar esa propiedad del triángulo, ¿no? La propiedad de la mariposita que dicen algunos. Entonces, lo siguiente.
Digo pues que 20 más 90 es igual a X más 45. Bien, acá me sale 110 igual a X más 45 grados, donde X finalmente es igual a 5, 5 acá, 6, 65 grados. ¿De acuerdo? Esa vendría a ser la respuesta para este problema. Vamos al problema 6. Una circunferencia, con otro problema. ¿No? Bueno, acá tenemos el vértice A, vértice E, por acá tenemos el vértice P, por acá tenemos el vértice T, por acá el vértice C. Por aquí se genera el ángulo de 40 grados. Este de acá es X, según nos menciona el problema. Y lo que te piden efectivamente es calcular el valor de X. Calcular el valor de X. Calcular el valor de X. Bien. A ver, ¿qué se puede hacer en ese caso mejor? ¿Cómo podemos proceder en ese caso? Además me dice, ¿no? Nos habíamos colocado el detalle de que estas tres cuerdas miden lo mismo. Miden lo mismo. Ya pues miden lo mismo. Se puede deducir muchas cosas. Con eso se puede deducir muchas cosas. Claro que sí. ¿No? Me piden justamente hallar el valor de X. Bueno, vamos a hacer esto. Como cada cuerda tiene la misma longitud, según lo que entiendo del problema, entonces los arcos que tienen esas cuerdas también miden igual, angularmente, pues, ¿no? Si esta recta mide igual que esta otra cuerda y esta otra cuerda, los arcos también miden igual. Este de aquí le voy a llamar, por ejemplo, valor de M. Vamos a ponerle M. Vale M. El de acá también vale M. El de acá vale M. Y el valor de X, que es este arco pequeñito, debe valer los 360 grados que debería de ser todo, menos esos tres arcos, en este caso 3. Eso debería ser el valor de X. ¿De acuerdo? Bien, entonces justamente lo que yo quiero hallar es el valor de X. O sea, ¿cuánto es 360 menos 3M? Pero, a diferencia de este caso, X se encontraba dentro, ¿verdad? De la circunferencia. Fíjate ahora, este valor va a estar fuera de la circunferencia. Ahí podemos aplicar la siguiente propiedad. El valor de 40 grados, me refiero a él, debe de ser igual a este arco menos este arco sobre 2, la semidiferencia. Por acá lo vamos a poner. 40 grados es igual a el arco más grande, que en este caso es M, menos, y abro paréntesis, porque lo que voy a restar está así de esta forma, voy a colocarle 360 menos 3 por M, sobre 2. Bastaría resolver esa ecuación, determinar el valor de M, reemplazarlo aquí, y por fin encontrar el valor de M, o de X, perdón. 2 por 40 es 80, igual a M menos 360, menos por menos es más, me quedaría 3. Ahora, por aquí. 80 menos 360 pasa a sumar con el 80, eso me sale 440.
¿Ah? 80 más 360 es 440. Y m más 3m es 4m. Bien, 440 entre 4, fácil, 100. Recuerda que lo que tú quieres es hallar el valor de x. Y el valor de x es igual, ¿verdad? Es igual al valor de x, solamente habría que reemplazarlo nada más. ¿De acuerdo? El valor de x es igual a 360 menos 3 veces el valor de m. Pero m a qué es igual. 110. O sea que el valor de x sería entonces 360 menos 330. Entonces eso significa 30 grados. Ya está. El valor de x es entonces 30 grados. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Muy bien, jóvenes. Bien, esa es parte de lo que estamos realizando entonces. ¿De acuerdo? Bien. No se olviden desarrollar entonces las demás preguntas que